Buenos días, compañeros, profesores, docentes. Mi nombre es Ángel Vladimir Castillo Soto, cursante de la Maestría en Filosofía de la Guerra del Instituto de Estudios Estratégicos y Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Libertador Simón Bolívar, adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Presentamos hoy un resumen de un trabajo que hicimos para la unidad curricular Conciencia Ética sobre bolivarianismo y la doctrina Monroe. Nosotros hicimos una especie de comparación entre los puntos más importantes de estas dos doctrinas. Como sabemos, la doctrina Monroe fue propuesta en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos por el presidente James Monroe en 1823. La doctrina básicamente se resume en una frase muy famosa que reza: América para los americanos. La intención básica de plantear esto era la no intervención de potencias europeas en tierras americanas, sobre todo en las colonias que se habían liberado de España. El problema está en que la doctrina planteaba de alguna manera que era América para los norteamericanos, es decir, que ellos sí se consideraban con la potestad de poder intervenir en los asuntos internos de los países del sur. Hubo en ese momento recepciones por parte de algunos gobiernos de la Hispanoamérica que consideraron válida y positiva esta propuesta. Hubo quienes la tomaron de manera sigilosa, con cuidado, porque se planteaba en el escenario futuro. Lamentablemente, la historia confirmó que la segunda suposición era la correcta. Los Estados Unidos se dedicó de allí en adelante, sobre todo de finales del siglo XIX en adelante, a intervenir recurrentemente en América Latina, en los asuntos de los países de América Latina y el Caribe, a su antojo, podemos decir. Ellos han invadido países, han cambiado gobiernos, han impuesto dictadores, han realmente intervenido en los asuntos internos de los países una y otra vez repetidamente. Realmente la doctrina Monroe se complementa con el destino manifiesto y bueno, ha dado a los Estados Unidos, le pretenden dar con esas dos doctrinas el derecho a ser policía y señor del mundo. Por otra parte, el bolivarianismo como tal, pues es una doctrina, nuestra doctrina, la que nos nutre en todos los aspectos, que maneja muy diversas aristas. Entre esas aristas está la diplomática, la formal. El libertador Simón Bolívar se había planteado ya desde 1815 la necesidad y la posibilidad cierta de hacer de las recientes naciones o de las naciones que estaban luchando por su independencia una unión o una confederación de naciones, que las hiciera fuertes, que las hiciera con criterios unidos y a la vez pues disfrutando de sus prerrogativas en cada una de las naciones, ¿no? Pero que pudieran enfrentar su integración en el mundo de una manera más positiva y más fortalecida. Eso él siguió avanzando con ese tema hasta que en 1824 logra enviar a unos emisarios a las diversas naciones ya independientes en la Hispanoamérica y hacer tratados bilaterales donde se consideraba el hecho de plantearse una reunión de embajadores plenipotenciarios para discutir los importantes asuntos de Hispanoamérica. Él nunca consideró en esta unión o confederación de naciones la participación de Estados Unidos. Realmente nunca lo hizo, nunca lo planteó. Lamentablemente, luego en 1826 se convoca el Congreso de Panamá y el presidente encargado para ese momento de Colombia,
era el señor Francisco de Paula Santander, desoyendo las órdenes explícitas de Bolívar, invita a Estados Unidos al Congreso de Panamá. Se estaba ya organizando esa reunión de embajadores plenipotenciarios. Bolívar decía que debía ser en Panamá, que era un sitio intermedio con características muy particulares, porque dada la cercanía entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, pues era un sitio ideal. Realmente el Congreso se dio entre junio y julio de 1826, se decidieron grandes cosas. Se decidió, por ejemplo, una muy importante, que era luchar contra, abolir la esclavitud. Se decidió la conformación de un ejército común que velara por la seguridad de todas las naciones y otras cosas importantes. Lamentablemente, el único país que ratificó lo decidido en esa reunión fue Colombia. Bolívar, lamentando este suceso, pues se afligió mucho con el resultado del suceso. Pero pues sabemos que la doctrina bolivariana en el devenir del tiempo se convirtió luego, la empezaron a llamar latinoamericanismo, y al final termina imponiéndose, podemos decirlo de una manera gallarda, en la conformación de la CELAC, en la conformación del ALBA-TCP, en la conformación de la UNASUR, que esperamos que más temprano que tarde vuelva a tomar su lugar, y pues ha estado fortalecida en los últimos tiempos en nuestra América. Por el lado contrario, la OEA, que es el reflejo fiel y el ministerio de aplicación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos en América Latina, pues va cada vez de mal en peor. Sobre todo en los últimos tiempos ha sido una cosa verdaderamente horrorosa el servilismo y el arrastramiento de la OEA a los designios de Estados Unidos. Hay varias cosas que pudiéramos comparar para terminar sobre bolivarianismo y la doctrina Monroe o las políticas de Estados Unidos. Entre los puntos a comparar, pues, tenemos, por ejemplo, que Bolívar redimió a los indígenas, les dio tierras, les protegió con leyes, mientras que Estados Unidos violentó totalmente a las naciones indígenas del continente norteamericano, del subcontinente norteamericano, y las extinguió prácticamente, arrebatándole de manera cruel sus espacios y sus territorios. Un segundo punto es el de la esclavitud. Bolívar luchó permanentemente, prácticamente durante toda su vida, por la abolición de la esclavitud, mientras en Estados Unidos se perfeccionaba el sistema esclavista y Europa se había beneficiado económicamente de la trata y el comercio de esclavos. El tema de la discriminación racial también es un tema muy importante en Bolívar. Bolívar consideraba que todos los hombres eran iguales independientemente de su color, mientras que Europa y Estados Unidos, sabemos, se siguen comportando antes y ahora como unos racistas descarados. Otro tema es los derechos de la comunidad sobre los derechos individuales. Bolívar era del criterio de que los derechos de las comunidades, de la comunidad como tal, era superior al derecho individual. Bien sabemos que Estados Unidos y Europa han promovido permanentemente el derecho individual por encima de todo, sobre todo el derecho individual de las oligarquías y de las plutocracias. Otro punto es el uso de los ejércitos. Los ejércitos se han usado para atacar e invadir naciones y espacios por parte de Estados Unidos y Europa, mientras que Bolívar consideraba que los ejércitos debían ser para cuidar a sus ciudadanos y para defender sus fronteras exclusivamente. La única vez, la última diferencia es que las veces que Bolívar salió con sus ejércitos fuera de la frontera fue a libertar y a crear naciones, mientras que Europa y Estados Unidos
han salido repetidamente de sus fronteras a atacar a los vecinos, a sojuzgar otras naciones y a llevar y llenar de miseria a la humanidad. Con esto consideramos que hemos hecho una pequeña introducción sobre las diferencias fundamentales en la visión de mundo del bolivarianismo y el monroísmo. Buenos días, muchas gracias por la atención.